Bueno, entonces, invitamos a todos aquellos que quieren sumarse al diálogo, que quieren conversar, que quieren preguntar, que vayan pidiéndole a sus operadores. Ya tenemos ahí un cartel que nos dice que la gente de Rosario tiene una pregunta. Muy buenas tardes, de aquí de Rosario, provincia de Santa Fe. Es un comentario, una reflexión acerca de la videoconferencia que ya desde el título es atrapante, porque pensar la narrativa, al sujeto involucrado en esa narrativa y las voces que parten de allí para conectarlo con todo el entorno geográfico es atrapante. Las colegas de Río Negro presentaron una propuesta que nos llevaba a viajar por ese universo de la literatura y de los relatos, donde las competencias lingüísticas nos permiten ver la verosimilitud de todos los enfoques, y la ficción allí ejerce un golpe importante. Y eso me hacía divagar, viajar, volar y pensar, desde aquí, desde mi provincia, desde mi lugar, qué textos analizaría. Y comentaba que me parecía interesante el puente Rosario Victoria, todo lo que conlleva eso en contraposición al túnel subfluvial que nosotros teníamos en contacto con la provincia cercana de Entre Ríos, y todo lo que ejerce en cuanto al trabajo, a la producción, a los distintos ambientes geográficos y cómo los alumnos pueden verificar todo eso. Y me pareció interesantísimo pensar en nosotros crear textos. Eso me parece hermosísimo, y que los chicos también, a través de fotografías del lugar, creen su narrativa propia. Esa es mi opinión y apoyo. Muchas gracias. No sé si la gente que está acá con nosotros en el auditorio quiere hacer una pregunta. También invitamos. Yo quiero recomendar. Si no usas esto, no se escucha. No. Yo, en sintonía, no se escucha, ¿no? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. En sintonía con lo que decía Diana, llegó a mis manos el año pasado un librito muy chiquitito llamado La Durmiente, de María Teresa Andrueto. Por una situación muy particular, yo tenía que asesorar a una practicante que la maestra le había dado 8 clases seguidas de princesas. Entonces, como no sabía, me pareció excesivo en un segundo grado, entonces empecé a buscar y apareció este librito que es la historia de la Bella Durmiente, que en realidad no la despierta un príncipe, sino la despierta una revolución. Y la princesa adhiere a la revolución. O sea, en sintonía un poco con lo que decía Diana, de esos libritos chiquititos y maravillosos para trabajar mucho las imágenes. Y nos debemos una obra que es una obra maestra que hizo una gran escritora sueca en los años 20 del siglo pasado, llamada Selma Lagerlöf, que es el maravilloso viaje de Nils a través de Suecia. Y ella va describiendo los paisajes y la vida sueca con ese niño que sobrevuela con un ganso, una oca, dice ella, el paisaje sueco. Nosotros ya somos grandes, pero los más jóvenes que están viendo o que registren esto, se podrían sentar a escribir algo parecido, ¿no? Un viaje a través de un cóndor, por ejemplo, que lleva a los niños, un niño o una niña por Argentina describiendo los paisajes. Y la geografía es literatura también, ¿por qué no? Veo que dice, Rosario tiene una pregunta. No sé si es otra o es el cartel anterior, porque se suele borrar el cartel, por eso mi pregunta. Ahí se borró, gracias. Bueno, gracias por este espacio, que me introduce en una de las cosas que hago, que es la literatura, y me hace recorrer también la experiencia como docente. Yo soy docente en la ciudad de La Plata, en un barrio muy difícil, esto de San Lorenzo, donde tenemos mucha inmigración
latinoamericana, yo tengo alumnos colombianos, peruanos, bolivianos, y tenemos un proyecto dentro de la escuela que es institucional, que tiene que ver con esto, ¿no? de la socialización, la incorporación de estos chicos que vienen con otras realidades y otras cargas sociales y otra historicidad a nuestra escuela. Y la literatura nos ha ayudado muchísimo. Y hay un librito que es conocido por todos, Historias de un amor exagerado, que nos puso en punto para trabajar el tema de la inmigración a través de la coreana que llega y que siente tantas cosas, y que nos puso también para ver lo que es la capital federal y ver qué es el barrio de Flores y qué está el Cosa, y comparar con los barrios nuestros en la ciudad de La Plata. Yo creo que la literatura nos sensibiliza y nos falta eso, entrar con el corazón a la ciencia, porque estamos muy apartados de eso. Creo que sensibiliza la narrativa, nos pone en el lugar de chicos, los más chicos de los chicos, y nos lleva al lugar desde lo ficcional, creo, a la ciencia. Puede irse así en un recorrido de ir y venir desde un personaje de la ficción a los personajes nuestros de la realidad, que son tan dolorosos, como el tema que hablaron ustedes de la gente que migra por problemas económicos, que nosotros tenemos mucho en la ciudad de La Plata. Y bueno, fue una forma para mí, no sé, yo no tuve la oportunidad de leer estos documentos, pero bueno, me voy a poner en contacto y me parece que es un buen camino. Sobre todo esto, la sensibilización, sensibilizar al chico, que existe una historia que tiene que ver con el afuera y una historia interna muy fuerte que hay que compartirla, socializarla y ponerla en voz, porque muchas veces, a mí me pasó con un chiquito boliviano que hacía trabajos en la montaña, y fue un momento muy interesante de comparar y de ver el tema y de trabajar el trabajo infantil en la sociedad, ¿no? Y fue esta experiencia de este chico, y también literatura como esta que nombré y otros textos más, ¿no? Tenemos una biblioteca muy linda. Pero gracias por el espacio, me parece interesantísimo este puente, el ir y venir desde la ficción a la ciencia, ir y venir. Gracias. Mientras esperamos más preguntas, pensaba en una asociación entre geografía y literatura, porque los verbos leer y viajar están emparentados, porque efectivamente un buen lector, niño o adulto, lo que estamos haciendo incluso al escuchar es asociar con otras palabras, otras ideas, otros lugares, otras emociones, otros sujetos, conocidos o inventados, o recordados o soñados, buscados o no. Entonces esa idea de leer, que va mucho más allá de la comprensión punto a punto, que es el texto que cada uno escribe cuando lee, en la literatura va de suyo, en la geografía también es un espacio privilegiado, como ya dijo, extraordinario para desarrollarlo. Tanto o más, diría, que con la historia, en el sentido de que las posibilidades allí son infinitas, de los sujetos, de los paisajes, de los fríos, de los témpanos, de las ardientes arenas. Cuando nosotros hace 2 años iniciamos la cátedra de sociales, quizás algunos de ustedes recuerden las palabras de Levín. ¿Se acuerdan que decía los libros como viaje? ¿No? De allí soporta el lector para desplazarse a otras geografías, y los lugares como lectura. Efectivamente, poder leer y escribir, como dijeron Diana y las compañeras de Neuquén. Y una segunda asociación muy interesante, en el sentido de que los que somos maestros, docentes, saber esperar.
porque cuando a mí me pasó esto, cuando las compañeras de Neuquén colocaron la situación de las adultas, las señoras de cierta edad, mayores, haciendo su ciclo primario, la primera idea fue, es otro nivel de escolaridad. Y después, cuando Diana cuenta el abuelo de Nicanor, que en realidad estaba ahí trasvestido, metamorfoseado, pero era esa voz en su nieto, en realidad en ambas exposiciones, en la de Diana y en la de las compañeras de Neuquén, había estos abuelos hablándoles amorosamente a sus nietos, en ambas historias. Y después la significación es al término de la clase completa que hoy tenemos, a las 5:30 o a las 6 cuando nos despidamos. Digo porque hacer geografía, leer, aprender lleva tiempo. Digamos, se termina el cuento después de escuchar cuando nos despidamos, no es punto a punto. Me digo esto a mí misma, digamos, para aprender a esperar, a enseñar, a que los otros aprendan, y lo mismo para con mis alumnos. Así que hoy aprendí mucho en relación a eso. Gracias. Hola. Estamos todos pendientes. ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien. Sí, Qué suerte, estamos porque esperando la adrenalina. preguntas. No sabemos si es Sí. que ahí quedan como No sé si- depurados. Oh, No, o no les genera, allá viene un interrogante desde Catamarca. Así que bueno, Corrientes, que piense alguna pregunta. Les damos un ratito para que piensen Hola, en Diana. lo de Corrientes. Sí, hola. Hola, Diana, ¿me Hola. escuchás? Sí, completamente. Acá, soy Paula. Sí, no, No, entonces, sí. ¿Vos no me escuchás a mí? Sí, no. Yo te escucho perfecto, pero me parece que ustedes a mí no. Sí, perfectamente. Te vemos. Bueno, te entonces escuchamos. vamos a hacer conexión. Acabamos de vivir la adrenalina de que tenemos preguntas para hacer y que no nos conectan. Como suele pasar cuando estamos allá y no llega. Bueno, nada, en realidad es me queda como la incertidumbre que no sé si me están escuchando. Sí. Pero yo sigo escuchamos. hablando. Bueno. Sí. Bueno, nada, estamos acá con un auditorio lleno de gente. En general hablaban mucho mientras escuchaban, se ve que estaban intercambiando un montón, pero ahora nadie quiere hacer una pregunta. Escuché por ahí que movilizó mucho el relato de Neuquén en relación a lo que ellos contaron y lo que pasa en relación a transhumancia y en relación a cómo nace el puente que unía ambas provincias. Supongo que acá debe haber pasado, con la consigna que dio Raquel, debe haber pasado por la cabeza de varios de los concurrentes de otros puentes. Acá estamos hablando con Antonio, que tampoco quiere preguntar nada. El puente Resistencia Corrientes, ¿no? La historia que generan los puentes en la vida de nuestro país y en la vida de las personas. Así que bueno, desde acá saludarlos. Ahora, por supuesto, me voy a quedar intercambiando con la gente de acá, salvo que alguno ahora quiera venir a hacer alguna pregunta. No es para presionar, mandarles un abrazo a la gente de Neuquén, porque la verdad que fue sumamente interesante su exposición. Y por ahí sí yo dejo una pregunta que me quedé pensando yo cuando te escuchaba, Diana, en función de lo que aparece con la elección de algunos cuentos literarios para trabajar en sociales. Y me acuerdo el ejemplo de alguna vez que apareció el tema de la familia de la soga de Elsa Bornemann para trabajar familias. Digo, ¿es válida la elección de cualquier cuento literario para trabajar en sociales? Lo dejo como pregunta, le doy el espacio a otro. Ay, va a preguntar Antonio, espera. Bueno, agrego una preocupación en realidad a lo que planteaban de el tema de la ficción y este cuento de San Pedro. Me puse a pensar rápidamente, tuvimos la experiencia hace poco de Jornada Extendida y tomamos la película de Kirikou y la hechicera, que está en el guión de posibles secuencias para trabajar. Y lo que uno advertíamos es que los maestros, acá estoy rodeado de muchos, pero que no me linchen,
me incluyo, vemos la película y enseguida decimos que qué lindo para trabajar tal valor, tal otro, tal. Nos entusiasma la película y creemos que todo puede ser trabajado a partir de la película. Y lo que yo noté en el planteo que hace del cuento es que hay un recorte bien concreto del tema de la migración, del espacio, y esto está muy focalizado lo tuyo. El riesgo que corremos nosotros es de querer enseñar todo a través de un cuento o de una película. Eso quería transmitir como un comentario. Nada más, hermosa la cátedra y bueno, lo escuchamos ustedes. Bueno, voy a responder un poquito, bueno, son como dos preguntas. La de Paula, La familia de la soga es un cuento excelente. El tema es qué le saca uno a ese cuento, o sea, porque ahí lo que hay es un despliegue imaginativo para pensar los lazos que no son lazos de soga concretos, son los lazos simbólicos que nos unen a las familias y esas realidades. Entonces, bueno, ese cuento avanzaba en la subjetividad. Si uno quiere trabajar esas cuestiones respecto de qué es una familia, bueno, es absolutamente lícito, me parece a mí. El tema es como decía Raquel, bueno, después que se lee ese cuento, decir, bueno, no, pero las familias no están atadas con una soga de verdad. Bueno, no, pero los lazos que no se ven a veces son, es como la jaula de cristal, a veces no se ve y te ahorca. Entonces, ese cuento probablemente sea un cuento para sacarle el jugo con chicos que puedan ya pensar en estas cuestiones, ¿no? Con chicos que no sean tan chiquitos. Finalmente ese cuento se usaba para trabajar con chicos muy chiquitos y capaz que uno lo que quiere es profundizar con chicos no tan chicos estos lazos que nos unen a nuestros familiares. Y bueno, si uno quisiera trabajar el tema familias y ver composiciones familiares, organizaciones familiares, bueno, indudablemente que ese relato no es valedero porque no habla de esas cosas, habla de lazos, fundamentalmente. Entonces, si uno tiene claro qué quiere despertar a través de la lectura de un relato como ese, creo que no habría problema. Ahora, si es para pensar tipologías familiares y organizaciones familiares, y no, porque da para otra cosa. Eso es más válido el relato que presentaron las colegas neuquinas, ¿no? O sea, cómo es la vida familiar en un contexto como el de la cordillera y a través del trabajo de la transhumancia. Ese relato era muy particular. Y Antonio, bueno, o sea, me parece que el riesgo es querer reemplazar con algún recurso toda la enseñanza, ¿no? Decir, bueno, entonces en lugar de enseñar acerca de él, les paso una película y con la película saco todo. Bueno, es relativo. Esa película, ese Quiricú para el tema de valores es muy interesante porque el tema de valores está ahí muy metido. Por eso en Ética y Ciudadana se trabaja un montón con Quiricú. Pero sí, o sea, vuelvo al tema de samba porque es algo que uno lo ve frecuentemente, o sea, se reemplaza la enseñanza de ciertos asuntos pasándoles los cortos de samba. Entonces, bueno, no es que no reemplazan, si no estaríamos en el horno, nos tenemos que retirar todo porque la producción cinematográfica, literaria, supera con creces las personas, o sea, yo pienso que no reemplaza, colabora, enriquece, posibilita, abre a la discusión y a los temas, pero en ningún momento reemplaza. Yo, en el caso de cuando San Pedro viajó en tren, me parece que es tan rico ese relato que da para trabajar un montón sobre esa temática particular. Después, bueno, nosotros los de sociales y en muchos casos también los de naturales tenemos el problema de que sufrimos de todología, entonces queremos, bueno, entonces ahora este es un caso particular y ahora te voy a contar los 500 casos que hay de áreas rurales urbanas. Bueno, esa también en el área es una discusión, porque
cuál sería esa progresión si estamos pensando que estas temáticas circulan por los diseños curriculares de la primaria y de la secundaria también, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las aproximaciones que podemos hacer a estas temáticas en un primer ciclo, en un segundo ciclo, en el secundario, ¿no? Y a veces, en algunos casos, hay ficciones tan buenas que con eso alcanza y sobra. Y en otros casos se combinará, y está bueno, o podrá generar itinerarios interesantes. Yo lo que decía es, que no sé si lo pude expresar bien, es esta idea de que muchas veces las ficciones en las obras de ciencias sociales nosotros las tomamos como la primera parte, después viene la verdadera, después te voy a decir cómo son. Bueno, yo digo, esto lo podemos empezar a discutir, no para reemplazar la enseñanza con textos expositivos, más característicos, descriptivos del área, sino para pensar que pueden formar parte de una buena alianza. Una buena alianza, ¿no? Es como en una cadencia, ¿no? Bueno, de golpe esto está buenísimo y yo con eso voy a... Después está la inspiración de cada maestro, porque los vamos a asumir, así como dijeron las colegas neuquinas, que estimulan desde esa producción a que otros docentes produzcan. Bueno, vamos a pensar en la tarea docente como una tarea eminentemente creativa y uno verá qué hace en la clase con lo que le disparan a uno esas ficciones, ¿no? Y cuánto más se puede trabajar. Pero digo, no, en ningún momento me parece que tendríamos que ser tan taxativos de decir esto sí, esto no, solo esto o esto y esto. Habrá que ver, ¿no? Y depende de lo que pase con los alumnos, porque volviendo a lo que decía de la didáctica ficción, uno imagina que van a pasar cosas con los alumnos, después los alumnos nos van a devolver otras cosas y uno verá y cómo incorpora, ¿no? En una ida y vuelta, como decía acá la colega de La Plata. O sea, ¿no? Es esto, es como dejarse llevar en una cadencia, como si fuera, usando metáforas de la geografía, ríos caudalosos, remansos, más tranquilos, dejarse llevar y esperar y ver, o sea, no ser tan pretencioso y abandonar esta idea de la todología y de tener ese programa por delante que hay que cumplir los contenidos. Hay cosas, como bien dijeron las colegas al principio, que si uno las trabaja con cierta densidad, quedan para siempre. Y eso es lo bueno. Así que ese es mi pensar. Adelante la gente de Catamarca. Carlos, ¿me escuchan? Sí. Pues yo tengo una pregunta. Usted dijo trabajar con textos. ¿Se puede trabajar también con una canción? Nosotros tenemos una canción en París, que se llama Divina de Dinarón, que nombra a todos los departamentos. ¿Verdad? No se escucha bien, a ver. ¿Te entendió la pregunta? Sí, no sé si, o sea, una parte comprendí, pero no sé si es toda la pregunta, porque después la idea es si se puede trabajar con una canción. Ah, canción, no había entendido. Ajá. Y la canción no la conozco, o sea, abarca los departamentos. Sí, abarca los departamentos de allá de Catamarca. Y personalmente pienso lo mismo que planteaba antes. Bueno, habrá que ver, no conozco esa canción, pero bueno, puede ser esto como parte, o sea, hay que ver a qué mundo sabe esa canción, ¿no? No sé, hace un tiempo cuando pensábamos, una colega estaba pensando una propuesta para trabajar un texto de geografía, había decidido como imaginar que el capítulo iba a abrir con alguna canción y bueno, para hablar de la ciudad de Buenos Aires había que elegir alguna canción que hablara del río, de la Plata, ¿no? Entonces, bueno, empezamos como a pelotear canciones y apareció una que era Río Marrón y bueno, describe mucho cómo es ese río de la Plata. Bueno, esa canción, y no sé cómo es esto que vos nombrás y capaz que es lo mismo,
abre para montones de significados. Habrá que ver cómo uno tira de eso. O sea, cantarles la canción sola me parece que no. Aprender la canción sola no, porque ahora que pienso en voz alta me acuerdo de algo. Mi abuela, que era gallega, que fue en el siglo XIX, a fines del XIX, 1 o 2 años a la escuela, les enseñaban los ríos de España con una canción. Y mi abuela se sabía todos los nombres de los ríos de España, pero no sabía nada de los ríos de España. Sabía los nombres de los ríos de España, entonces aquí tenés el Ebro, otra el Cantábrico, me enseñaba a mí, yo también me la sé, pero después tuve que ir a... Eso me generó con el tiempo un interés en ir a buscar, bueno, a ver dónde están esos ríos de España, cómo son esos lugares donde están esos ríos de España. Digo, no sé si el ejemplo es bueno, pero digo, la canción en sí misma puede que sea para abrir algo o no, depende de lo que uno haga con la canción. Creo que la canción en sí misma puede despertar la imaginación, porque a mí cuando mi abuela me cantaba esa canción, bueno, yo pensaba en lugares de España, como decía Raquel, después seguí como buscando. Mi abuela no, mi abuela se cantaba la canción y punto.